Buenas tardes, somos el grupo número 5. Estaremos exponiendo el tema diversidades en el aula de clases. El grupo está compuesto por Nicolás Pérez, Evelyn Custodio y una servidora, Yoselyn Montero Jiménez. Diversidades en el aula de clase. En el aula de clase encontramos niños muy distintos, niños que tienen necesidades educativas especiales, alumnos en situación de riesgo social, alumnos con altas capacidades, alumnos inmigrantes, de otras culturas y lenguas. Hay algunos que están motivados, otros que no están interesados y así sucesivamente. Cada uno de ellos es distinto al de al lado. Esto le llamamos diversidad. La estrategia pedagógica diversidad de género. Interacción de trabajos grupales niños y niñas. Lectura teniendo en cuenta el género opuesto a la niña, le gustan los temas diferentes a los niños. Claro está, el niño, cuando usted le habla de muñecas, tema de mariquita, al niño no le va a gustar esto. A la niña, cuando usted le habla de pelota, de un bate, de los muñequitos de varones, a ellos no le van a gustar eso. Los materiales a usar deben ser siempre seleccionados teniendo en cuenta la equidad de género. Usar un lenguaje neutral, sea un modelo de equidad de género dentro y fuera de la clase. Diversidad en el aula. Cada niño tiene características, interés y capacidades y necesidades que son propias. Si el derecho a la educación significa algo, se debe diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas características y necesidades. Diferencia económica y clase social. Aquí podemos encontrar el poder, la influencia, movilidad social, control de los recursos y el prestigio. La mayoría de los estudiantes están conscientes de su clase social, es decir, perciben algunos grupos que están por encima y otros por debajo de su clase social. Al considerarse mejores, evitan relacionarse para ser humillados, porque existe el bullying. Si un niño sabe más que el otro, ya ahí le hace bullying a ese otro niño. Entonces ellos prefieren, cuando ellos ven esa clase de niños así o de personas, lo que prefieren es alejarse. En una clase social, por lo tanto, está compuesta por personas que, por la coincidencia mencionada, forman parte del mismo estrato a grandes rasgos. Pueden decirse que una sociedad se divide en las siguientes clases sociales: baja, media y alta. Influencia de los factores sociales y familiares en el bajo rendimiento en el aprendizaje. Se considera que un alumno tiene un bajo rendimiento en el aprendizaje cuando consigue los mínimos resultados académicos esperados para su edad y capacidad. Esta situación se puede producir por motivos personales, siendo la insuficiente motivación o trastorno del aprendizaje no diagnosticado o maltratado la causa común. Hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Custodio y yo le voy a hablar de las diferencias éticas racionales del rendimiento escolar. También le voy a hablar de las diferencias de lenguaje en el salón de clase. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema habla de la diferencia ética racional del rendimiento escolar, como bien ya le estaba diciendo. Entonces, podemos decir que el rendimiento escolar ha sido un tema de interés desde hace varias décadas. Hoy es de vital importancia dada su relación con la calidad de la educación y la distribución de los recursos del sistema educativo. Cuando hablamos de identidad ética, esto implica el reconocimiento de los principios fisiológicos como el arte, los conocimientos, las prácticas culturales, los rituales, las manifestaciones artísticas, tales como danza, literatura, música, canto, historia, medicina popular, dioses, destreza y propia de nuestro rendimiento escolar. También le vamos a hablar sobre la diferencia del lenguaje en el salón de clase. Aquí podemos ver claramente una imagen donde cada niño tiene un lenguaje diferente. Esto se da según sea el país.
donde sea el niño, que hablan diferentes lenguas. También podemos decir que esto es un proceso educativo, y se fundamenta en la relación interpersonal, en la consolidación del proyecto personal dentro de un grupo social. Y esto nunca sería posible sin el lenguaje. Esta herramienta es muy poderosa para aprender y enseñar y crear un mundo humano. También para generar acciones, provocar cambios a nivel personal como en el entorno. El lenguaje y pensamiento son dimensiones esenciales del ser humano. Precisamente por ello se caracterizan por ser niveles vitales y responder a la existencia de momentos históricos. El lenguaje se utiliza en el aula y no va con el lenguaje digital que usan los jóvenes. O sea que son lenguajes que utilizan en niños más pequeños. Aquí hay una pequeña frase que me llamó mucho la atención, que dice que sin lenguaje, en el amplio sentido del término, no hay educación, y sin educación no hay ser humano. También podemos decir que el lenguaje es un problema que compete a la fisiología y a la lingüística y a la educación. Hasta aquí mi presentación. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Nicolás Pérez, matrícula 2018-06060. Pertenezco al grupo 5, grupo el cual le toca como exposición la unidad 5, la unidad que habla sobre la cultura y la diversidad en las aulas. A mí me tocó el tema relacionado al bilingüismo, así como también sus tipos, su importancia y el género en la enseñanza y el aprendizaje. Yo le estaré hablando sobre estos temas a continuación, otro pequeño video, ya que el teléfono no me da la oportunidad de hacer el cambio en automático. Siguiendo con la continuación del video, empiezo el primer punto, que es el bilingüismo. El bilingüismo es la facultad que tiene el individuo de manejar dos lenguas perfectas en escritura, lectura y comunicación. Es mayormente nosotros aquí le decimos a ese tipo de personas, le decimos bilingüe. Es lo mismo, pero quizá un concepto ya más cultural de uno. El mismo está compuesto por tres tipos. Está el compuesto, que es donde el individuo, en el medio ambiente que el individuo se maneja, escucha ambos idiomas, por decir así, escucha tanto español como el inglés. Sin embargo, maneja más su lengua nativa, aunque tenga conocimiento de los dos. Está la parte equilibrada. Ya la parte equilibrada es cuando el individuo maneja ambos idiomas a la perfección, en lectura, escritura y comunicación. Está ya la parte coordinada, que es un poco más cercana a la compuesta. Ahí el individuo maneja ambos idiomas, pero el segundo idioma lo desarrolla tiempo después. Maneja bien su lengua nativa, pero el segundo idioma lo desarrollaría tiempo después. En este orden, su importancia se basa primero en que la edad perfecta para aprender nuevos idiomas cuando uno aún es niño, es pequeño. Esto también se oye como cultura en la sociedad, que cuando los niños están más pequeños tienen mayor oportunidad de aprendizaje. Dice también que el bilingüismo es muy importante porque no solo mejora la atención, sino que también sirve como entrenamiento mental y ayuda a ejercitar el cerebro y la memoria, porque uno tiene obligatoriamente que retener y poner el cerebro en funcionamiento para poder adquirir algo que uno aún no tiene o no sabe. Dicen que se ha podido comprobar, según investigadores, que la clave del aprendizaje de un idioma se encuentra en el
fascículo arqueado del cerebro, que es un conjunto de fibras nerviosas que conectan las regiones auditivas del lóbulo temporal conjunto con las regiones motoras situadas en el lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo del cerebro, lo que significa que para la adquisición de un nuevo aprendizaje no solamente lo vi y funciona la vista, o no solamente lo escuché y funciona el oído, sino que luego de ver o escuchar o palpar, el cerebro se relaciona con otros puntos del mismo para en conjunto poder guardar la información de lo aprendido y que eso se quede grabado ya en la memoria de forma directa. Las ventajas del bilingüismo es que aparte que mejora la función cerebral, mejora las habilidades sociales porque nos permite interactuar, ampliar los círculos sociales porque ya no solamente podemos abarcar un solo estatus social, sino otro. Podría aumentar la perspectiva de empleo, te da acceso a otra cultura. Y hay algo que me llamó mucho la atención que dice que podría ayudar a resistir enfermedades mentales como el Alzheimer durante más tiempo. Me imagino que por la misma capacidad, que las mismas funciones que el cerebro utiliza para la adquisición de ese nuevo aprendizaje, son también un punto de partida o un plus que ayudan al cerebro a durar más tiempo. Entiendo por ese punto. Entonces, en la parte del género, en la enseñanza y el aprendizaje, obviamente, el género es una construcción social que atribuye a niños y niñas en diferentes características y diferentes acuerdos. Así como también se dice que el rol del género podría decirse que alude a la conducta que se consideran adecuadas o inadecuadas entre hombre o mujer dentro de una sociedad. Dice que el enfoque del género se considera diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones que existen entre ellos y en distintos papeles asignados por la sociedad. Así también podemos ver en la parte educativa lo que es la parte de la discriminación. Se da una vez dentro del sistema educativo, afectando mucho en particular a las mujeres, pero también a los hombres. ¿Por qué? Porque se enfocan mucho en las variables asignadas, en las diversas variables como son la pertenencia étnica, la religión, la sociedad, la orientación sexual y ese tipo de cosas. Entonces es tarea del psicólogo en este punto tratar de manejar esas situaciones para que todos se vean a iguales. ¿Entiendes? Dice también que la socialización de género es un proceso mediante el cual los niños aprenden sobre las expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente asociadas al medio ambiente. Este tema trata acerca del proceso de socialización y factores que influyen en el desarrollo de los géneros de los niños. Es decir, la socialización que el niño tiene en la escuela, que es quizá el lugar donde la persona adquiere mayor socialización con diferentes niños y niñas de diferentes posición económica, color, sexo y ese tipo de cosas, se podría decir, el punto base o el punto de arranque de todo tipo de amistad que uno va a tener en el futuro. Es decir, en la escuela es donde uno recoge todo tipo de amistad que uno va a tener en el futuro. Tanto así que se dice en el bachillerato que los mejores años del estudiante son los del bachillerato, porque ya el bachillerato tú llegas con una idea más clara de lo que es ser amigo, de qué es socializar, ese tipo de cosas, y eso ayuda más. Sin embargo, no podemos dejar afuera lo que es la equidad del género en la escuela. Es fomentar un principio de justicia en donde se asume la igualdad de las diferencias, en donde las personas, sean hombres o mujeres, pueden realizar sus propósitos de la vida. Entonces, la igualdad, la equidad
no es lo mismo. Igualdad es cuando todos tenemos los mismos derechos, por decirlo así. Y la equidad es cuando yo permito que una persona pueda adquirir lo mismo que yo tengo. Es decir, por eso es ya de una parte mía como persona. Entonces, estos temas son muy relevantes desde el primer momento que los niños empiezan a la escuela hasta que salen, porque tenemos escuelas que los niños entran en preprimaria y salen en cuarto de bachillerato, y su socialización es sumamente grande y enorme, y de ahí se quedan las amistades para toda la vida, aparte de las amistades del sector donde uno vive, pero ya esas son más reducidas. Entonces, hasta aquí mi punto. Sé que eran 3 minutos, realmente me excedí un poquito, porque es un tema muy amplio y realmente muy interesante, pero espero que haya sido de mucha comprensión, tanto para usted que me está escuchando, como para mí que estudié un poco el mismo. Gracias y buen día.